Nuestra pregunta de hoy es, ¿qué es Israel? ¿Qué es Israel? Para nosotros hoy hemos estudiado la historia de Israel a través del Antiguo Testamento, cosas teológicas, políticas, religiosas, sociales, culturales, un montón de diferentes aspectos del pueblo de Israel. Pero yo quiero hoy, ya que estamos terminando esta asignatura hoy, quiero examinar algunas ideas y algunas declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento, porque el concepto de qué es Israel va a cambiar de una forma, me parece, dramática y profunda, llegando al Nuevo Testamento. También quiero ser claro que hoy en día tú podrás encontrar cristianos y teólogos, historiadores que no están de acuerdo con lo que voy a decir. Les voy a presentar un argumento y después podemos ver quizás si hay algunas dudas o algunos problemas con el argumento. Pues hemos visto que en el Antiguo Pacto encontramos diferentes figuras que vendrán para de alguna forma justificar o hacer justo, rectificar el mundo de Dios, el mundo que Dios hizo. Hemos visto en Daniel 7 que vendrá el Hijo del Hombre, que es una figura apocalíptica, y que el Hijo del Hombre recibirá un reino eterno directamente de Dios sobre toda la tierra. Entonces el Hijo del Hombre es precisamente casi el representante eterno de Dios para gobernar la creación. Hemos visto en Deuteronomio Isaías el siervo que sufre, hemos visto que viendo los diferentes textos es difícil discernir precisamente de quién está hablando el texto y yo creo que eso es intencional. A veces parece ser del profeta, a veces ser de un remanente fiel, quizás la comunidad del profeta, pero a veces parece hablar de alguna figura redentor en el futuro, que de alguna forma podrá cargar las enfermedades y los pecados del pueblo sobre sus hombros. Es una figura que de repente muere y de repente lo encontramos otra vez vivo, sin explicación de cómo. Y eso es el siervo que sufre. Y finalmente encontramos, podríamos añadir más, ¿verdad? Pero también encontramos el hijo de David, que es un rey guerrero, como fue David, que vendrá y asistido por Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él vendrá y va a reconquistar de alguna forma la tierra de Israel y sentar sobre el trono de su padre David en Jerusalén, y habrá un reino de justicia y de sabiduría. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, y otra vez hay que ser claro, en el Antiguo Testamento no hay ninguna indicación de que estas tres figuras deben de identificarse con una persona solamente. Parecen ser tres personas diferentes, porque sus roles, sus orígenes, sus propósitos, sus misiones son diferentes. ¿Qué tiene que ver la misión del siervo de morir por el pueblo con la misión del hijo de David, que es precisamente conquistar y gobernar? O sea, parece ser dos personas totalmente diferentes, pero llegando al Nuevo Testamento encontramos que de hecho todos se identifican con Jesús. ¿Qué es Israel? Pues primero vamos a encontrar en Mateo 1 una profecía. Y aquí estamos viendo lo que sería la teología de Mateo. Todos saben muy bien que Mateo pensamos que fue escrito para una audiencia judía. Él cita muchas veces a diferentes profetas para establecer que, mira, este Jesús de Nazaret está cumpliendo diferentes profecías del Antiguo Pacto. Vamos a ver Mateo 2, perdón, no 1, sino 2. Y tenemos, comenzando con el versículo 13,
Ellos dice, después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Conocemos todos este texto, quizá lo leemos durante la Navidad y pensamos, ay, qué bonito. Pero él está citando aquí, Mateo está citando, y él sabe seguramente muy bien el texto que está citando. Es Oseas 11:1. Oseas 11:1. Y si leemos Oseas 11:1, el profeta no está prediciendo nada. ¿Qué está haciendo? Está recordando cómo el Señor había llamado o había salvado a su hijo de Egipto en el Éxodo. Y Mateo lo sabe muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Mateo aquí? Al parecer tomando un versículo totalmente fuera de contexto. ¿Por qué lo está haciendo? Y creo que es a propósito, porque ¿qué está tratando de proponer Mateo o el autor? Yo creo que es precisamente que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento en cuanto a Dios, que es el Padre de su Hijo, que es Israel, sabemos que esta es una de las metáforas principales que se usa para hablar de Dios Israel en el Antiguo Pacto, un padre y un hijo, a veces un hijo rebelde, pero un padre y un hijo, y que precisamente Mateo está diciendo, ¿tú quieres saber quién es realmente el Israel de Dios? No es una nación, no es un grupo étnico, no es un grupo político. El Israel de Dios encontramos su finalidad en la persona de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Yo creo que él está proponiendo que Jesús precisamente es el Israel de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Vamos a ver ahora a Juan 15. Juan 15. Y estos son textos todos muy conocidos que seguramente han escuchado un montón de sermones y reflexiones y charlas sobre estos textos. Pero lo que estamos haciendo es tratando de explorar la pregunta, ¿quién es el Israel de Dios? Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo lo que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Un texto muy conocido. ¿Por qué estoy mencionando esto? Hemos hablado de una de las metáforas principales, es el de Dios Padre e Israel Hijo. Otra de las metáforas principales que encontramos para Israel en el Antiguo Testamento es la vid. A veces es una viña y a veces es una vid, o sea, una planta, pero a veces es toda la viña, ¿verdad? Encontramos los dos. Es una de las metáforas más conocidas y más comunes en el Antiguo Testamento. Tenemos diferentes textos como Dios encontró una vid en Egipto y lo cuidó y lo llevó a Palestina o a Canaán y lo plantó ahí y lo cuidó muy bien. Entonces esto es una forma muy común de entender a qué es Israel. Y bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, yo soy Israel. Todo aquel que esté en mí, conectado a mí, que permanezca en mí, es Israel. ¿Tú quieres ser israelita? ¿Tú quieres ser parte del pueblo de Israel? No tiene que ver ya con tu sangre o con tu trasfondo étnico. Tiene que ver con tu relación con Jesús. Yo creo que Jesús claramente aquí, igual que cuando toma 12 discípulos, ¿qué está haciendo? Está reviviendo
las 12 tribus de Israel. También encontramos que Jesús, al comienzo de su ministerio, después de su bautismo, ¿qué le pasa? Él es bautizado, o sea, cruza por el Yam Suf, el mar de cañas, y después es llevado al desierto. Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Jesús, ¿cuántos años está en el desierto? 40 días. Claramente, esto es y después de haber salido de Egipto, ¿verdad? De Egipto he llamado a mi hijo. Esto todo claramente se nos da a entender por Jesús, por los autores de los evangelios, que está diciendo que Jesús es Israel. Todo lo que falló y todos los fracasos de Israel que conocemos del Antiguo Pacto, de las Escrituras del Tanaj, los encontramos en Jesús, pero que Él los hace bien. Él es aquel que realmente lucha con Dios. Recordamos este gran texto de Génesis, ¿verdad? Cuando Jacob va a ver a su hermano, está nervioso porque él había sido mentiroso con su hermano, lo había engañado y tiene miedo, y ahí encuentra a un hombre y está luchando con el hombre. ¿Cuándo es que Jesús está luchando con Dios? Cuando es el jardín de Getsemaní. Está luchando con Dios, pero en su corazón, no de una forma física. Entonces me parece aquí que Jesús está diciendo, ¿quieres saber qué es Israel? Yo soy Israel. Toda persona que esté en mí, que permanezca en mí, permanece en Israel. Vamos a ver ahora Juan 2. Si pensamos en uno de los símbolos principales de la identidad judía en el primer siglo, pues obviamente pensamos en el templo. ¿Y qué es lo que dice Jesús sobre el templo? Versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Eso es Salmo 69, 10. Los judíos entonces le replicaron, diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que era eso lo que quiso decir, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Jesús no solamente ha dicho que Él está reconstituyendo, y esto sí es la palabra correcta, reconstituir, ¿verdad? No está creando Jesús una comunidad diferente a Israel. Hay gente que dice, bueno, que en el antiguo pacto Israel era el pueblo de Dios y después los judíos crucifican a Jesús y Dios dice, bueno, pues voy a hacer una comunidad diferente y hace la iglesia. Eso es una forma lejana de lo que encontramos en la Biblia. Otros cristianos dicen, bueno, pues Dios tiene su pacto con los israelitas y sigue teniendo este pacto hasta hoy con los judíos. Y después tiene otro pacto con la iglesia, que son la mayoría de ellos gentiles. Y entonces como que tiene 2 pactos que van en paralelo. Y Dios trata con los judíos según el pacto antiguo. Y Dios trata con los cristianos según el pacto nuevo. Pero son como líneas paralelas que no cruzan ni tiene que ver una cosa con la otra. Esto tampoco es una forma bíblica de ver y de entender la historia de Israel y la enseñanza de Israel que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que Jesús es todo lo que Dios había deseado de Israel. Y
el templo, él dice que hasta el templo, que es el lugar donde el cielo como que se baja a la tierra, ¿verdad? Es el lugar donde Yahvé hace descansar sus pies. Es el lugar que según Isaías 2, todas las naciones del mundo subirán al monte del Señor, irán al templo para aprender la ley del Señor. Y Jesús, ¿qué está diciendo? Está diciendo algo totalmente radical. Está diciendo, el lugar donde el cielo y la tierra se juntan no es este edificio, es mi cuerpo. O sea, Él es, y Él, si no fuera el Israel de Dios, no podría decir semejante cosa tan escandalosa. Seguimos. Vamos a ver ahora a la fiesta de Pentecostés, que es mañana, por cierto. La fiesta de Pentecostés. Hechos 2. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hemos estudiado Ruth, que se leía durante Pentecostés. ¿Cuál es la conexión entre Ruth y Pentecostés? Es fertilidad, ¿verdad? Entre otras cosas. También Pentecostés era un día, una fiesta de los judíos que usaban para recordar cuando Dios reveló su ley a Moisés, cuando Moisés había subido al monte. Y por esto tenemos la importancia del fuego, ¿verdad? En vez de fuego sobre Monte Sión, tenemos fuego sobre cada una de las personas que estaban presentes ahí. Se pusieron a hablar en otras lenguas. Lo que es el relato de Pentecostés, vamos a ver que es el relato de la Torre de Babel, pero al revés. ¿Okay? La Torre de Babel, todos están juntos, hablan una lengua, quieren hacer un nombre para ellos mismos. Y después Dios baja y los dispersa por todo el mundo y hay diferentes lenguas y diferentes grupos culturales, grupos étnicos. Pero vamos a seguir leyendo para ver que Lucas, o el autor de Hechos, nos está dando este relato, pero al revés. Había en Jerusalén judíos que allí residían, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Galileos famosos por no ser piadosos y también por probablemente no ser muy bien educados, ¿no? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra lengua nativa, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Árabes aquí significa judíos nómadas, ¿verdad? No significa el pueblo árabe étnico. Y todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y decían uno a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de mosto. Entonces, aquí ya vemos cómo se concluye, ¿verdad? Es el nacimiento de la iglesia, la comunidad de Cristo. ¿Qué es elección? ¿Qué es elección? Hemos visto algunos ejemplos de elección en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios elige a personas para obras específicas. La elección en el Antiguo Testamento nunca tiene que ver con la vida eterna, nunca. Siempre tiene que ver con una obra especial, específica, y es una obra que se lleva a cabo no para bendición del elegido principalmente, sino para la bendición de la humanidad o de algún pueblo. Entonces Abraham es elegido y su obra es salir de la casa de su padre, ir a la tierra que te mostraré,
tendrá el hijo de la promesa, es la elección de Abraham. Moisés es elegido para redimir al pueblo, rescatarlos de Egipto. David es elegido para otra cosa, y etcétera, etcétera. Y vemos este patrón de elección siguiendo vigente en el Nuevo Testamento. Tenemos la elección de Juan el Bautista, tenemos la elección de María, tenemos la elección de Pedro para una obra específica. Y aquí, ¿por qué estoy hablando de elección? ¿Verdad? Es una pregunta. Estoy hablando de elección porque tiene que ver con la soteriología y el hecho de que la iglesia, como la esposa de Cristo, comparte en su elección. O sea, el Hijo es el elegido del Padre desde la eternidad. Entonces la esposa del Hijo comparte en su elección. O sea, comparte en el favor del Hijo y que recibe el Hijo. Entonces, en Hechos 2 encontramos que Lucas nos está diciendo que la comunidad de Cristo, o sea, la comunidad del Israel de Dios, es precisamente la comunidad que va a poner en reverso a la maldición o el castigo de Babel. Entonces, en vez de tener un pueblo que diga, vamos a hacer un nombre para nosotros, están alabando al nombre del Señor. En vez de decir, vamos a quedarnos todos en un lugar, se van a esparcir. Y lo veremos después en Hechos, ¿verdad? Viene la persecución y muchos de ellos van a sus casas, pero llevan a sus casas y a sus pueblos el Evangelio con ellos. Y finalmente vamos a ver a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Después tuve la siguiente visión. Una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que había un trono en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina. Un arco iris rodeaba el trono, de aspecto semejante de esmeralda. Pues aquí tenemos dos recuerdos, ¿verdad? O dos son alusiones a muchas cosas, pero por lo menos dos cosas. El arco iris, que es el signo visible del pacto que Dios hizo con Noé, con su familia y todos los animales y la tierra, ¿verdad? Y significa paz, ¿verdad? Significa un pacto de no agresión. Entonces tiene su arco iris y también habla de jaspe y cornalina, y esto nos recuerda de Ezequiel 1, cuando Ezequiel tiene la visión del carro divino tan fascinante, interesante, y que también tenía ese aspecto. También cuando los ancianos de Israel subieron al monte para cenar con Dios, es un texto que no es conocido, para cenar con Dios, decían que el suelo tenía aspecto de zafiro. Entonces, o de esmeralda, no me acuerdo. Pero entonces estamos recordando todo esto, ¿verdad? Estamos recordando diferentes textos y alusiones del Antiguo Testamento. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor de truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y aquí vamos a parar. ¿Qué es el significado de 24 tronos?
Pues los 24 tronos representan los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. O sea que en Cristo vemos un síntesis, una combinación, una armonía de todos los pactos divinos alrededor de su trono. Bueno, yo creo que con eso vamos a ir a un tiempo de preguntas, pero lo que he tratado de proponer, y hay muchos otros textos que podríamos usar, ¿verdad?, es que los autores del Nuevo Testamento entienden no que Jesús vino a cancelar la ley, y Él lo dice, ¿verdad? No he venido para cancelar la ley, sino para cumplir la ley. Y eso, otra vez, significa que Él es el único israelita que concluye, que cumple la ley. Todos los otros, hasta los reyes buenos como David y los grandes profetas como Elías e Isaías, no pudieron cumplir completamente la ley. Y yo sospecho, no estoy seguro, sospecho cuando habla de cumplir la ley, es como si has tenido un pacto que ha durado durante muchos años, ¿verdad? Y ya al fin se ha pagado. No significa que fue cancelado, significa que se ha cumplido y ya no tiene efecto. Un ejemplo muy de la vida cotidiana será ya hacer el último pago para comprar tu casa, un piso. Eso ya llevas 30, 40 años con eso y ya estás acostumbrado. Cada mes me van a sacar el dinero de la cuenta y probablemente piensas, esto va a ser así por toda la eternidad, ¿verdad? Pero al fin y al cabo cumple. O cuando gradúas con tu máster, quizás estás pensando, oye, nunca voy a poder completar esto. Pero ya al fin llega el tiempo que se ha cumplido todos los requisitos del acuerdo con el banco, con el seminario, y ya se ha cumplido la ley. Y Jesús cumple la ley. Entonces propongo que Jesús identifica a sí mismo, igual que Mateo y Lucas y Juan, identifican a Jesús como el Israel de Dios. Dios no ha dejado el pueblo de Israel para ir y decir, bueno, voy a formar un pacto con otro pueblo que se llama la iglesia. No, sino Jesucristo es el Israel de Dios. Todo aquel que es unido al Israel de Dios es Israel. Y así es que Pablo puede decir en una de sus cartas, bendito sea el Israel de Dios. Él está hablando con paganos, con gentiles, conversos, paganos al cristianismo. Y él dice, bendito sea el Israel de Dios. Si no estuviera hablando de la comunidad de creyentes en Cristo, no tendría sentido esta pequeña doxología. Gracias.